¿Te gustaría saber exactamente qué información tiene el SAT de ti o de tu empresa y detectar las discrepancias que representan un riesgo fiscal para evitar requerimientos por parte de la autoridad? En CPA Visión tenemos la solución. Contamos con un portafolio de 15 servicios que utilizan Business Intelligence, inteligencia artificial y Big Data para lograr la tranquilidad de las personas físicas y morales. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx. Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor, y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Armando Leñero Yaca. Él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Armando, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Marilena. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Romina. Gusto estar con ustedes. Gracias, Armando, el gusto es nuestro. Y estamos viendo que en el primer mes de la aplicación del outsourcing hubo un desempleo de 90,000 personas. ¿Qué está pasando? ¿Esto es una reconfiguración? ¿Esto se va a ajustar al alza? ¿Vamos a ver una economía informal más creciente? Mira, apenas se están ajustando lo que es la reforma laboral de manera de subcontratación. Vamos a ver muchos movimientos en lo que resta del año. Por un lado, en las ocupaciones en términos generales, para el mes de agosto, pues hubo una disminución muy fuerte. Cerca de 1 millón de nuevos empleos, se perdieron empleos formales, cerca de 1 millón, y también informales. Los informales crecieron en cerca de 350,000. Lo que esto nos hace pensar es que tiene que ver mucho esta nueva ley de subcontratación. Eso es en cuanto a las ocupaciones en general, ya sean formales o informales, que las mide mes a mes el INEGI. Esto nos está llevando a cerca de 90,000 empleos menos de lo que teníamos en marzo del año pasado, los datos antes de la pandemia. Sí ha sido cuesta arriba llegar a la recuperación del empleo, tanto en general como el empleo formal, de que todavía no llegamos a la cifra que se tenía antes de la pandemia, y tiene que ver mucho esta nueva recomposición, como tú lo decías, del mercado laboral, que todavía no se acaban de ajustar en dónde se están quedando los niveles sectores. Unos están yendo a la misma empresa, otros están yendo a empresas especializadas y otros están yendo a la informalidad, entendiendo como ella que se pague en efectivo o que se pague por otros métodos asimilados a salarios o con algunas de las mismas prácticas que se venían haciendo muy bien ocultadas. Armando, muy buenas noches, te saluda Claudia Villegas. Pero Armando, ¿cómo lo ves? ¿Como un problema de márgenes? ¿Como un problema de rentabilidad? ¿Qué está pasando en este momento con las empresas pues que deciden que el REPSE puede ser no viable para sus negocios? Buenas noches, Claudia. Mira, es un problema de los dos, es un problema de margen, de rentabilidad y de márgenes de utilidad. ¿Por qué? Porque sobre todo las pequeñas empresas, cuando se abren, no calculan el costo laboral, es decir, más allá del sueldo, se tiene una carga muy importante, cerca del 35%, entre prestaciones, seguro social, Infonavit e impuesto sobre nómina. Y entonces no lo calculan. Cuando ven sus cuentas, en la realidad, pues no les alcanza a cubrir impuesto que pagan los empresarios a la seguridad laboral. Y sí tiene que ver con márgenes. Y también con la rentabilidad. Les resta, sobre todo en la rentabilidad, podemos ver las grandes empresas que evadían a través de empresas de subcontratación el pago de la utilidad y reparto de las utilidades. Y entonces por eso que estamos viendo la dificultad de poder pagar ese precio total. Es muy probable pensar que todos tengamos un empleo personal subordinado en términos de ley y con la seguridad social. Pero el costo es muy alto, entonces tiene que ver con las dos cosas, rentabilidad por un lado, pero también márgenes de utilidad. Armando, buenas noches, te saluda Romina Román. Pues hola, platícanos, Romina. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿cuántas empresas prevé que puedan cerrar por estas disposiciones? Si ya hay muchos amparos en contra de, pues, esta situación. Por ejemplo, de alguna empresa que tiene 100 empleados, ¿cuánto se vio en la necesidad de recortar por este tema de las nuevas leyes laborales? Sí, mira, esto va más en función del tamaño de las empresas. Las que más han tenido que recortar son las MIPYMES, las las pequeñas empresas, las que dependen mucho del ingreso y que tiene que ver con la demanda de las personas. Esas llegaron a algunas a tener que quitar a la mitad de sus empleados por sectores. Las
grandes empresas, las empresas que tienen fuertes utilidades, esto es un negocio este es un problema más de rentabilidad, es decir, bajan su rentabilidad y sí disminuyen para sus empleos, para no disminuir tanto sus utilidades. Y esos son alrededor más o menos entre el 15 y el 20% en algunos casos. En algunos casos pues ni siquiera han hecho reducción por este concepto de la reforma laboral. Sí, por el concepto de la pandemia, que ahí tuvo una crisis de otro tipo, pero por este concepto son las menos. Armando, nos queda muy poquito para cerrar y concluir esta charla, pero nos gustaría saber si hay alguna alternativa para que se recomponga esta situación. Pues sí hay muchas alternativas y tiene que empezar con una política laboral diferente. Se ha apoyado más a las personas que están en el desempleo abierto que en el empleo formal. Y entonces tendríamos que reorientar esa política para apoyar el empleo. Y no se ha dado el caso. Más bien la política social va en apoyo, los apoyos directos a las personas desempleadas. Y eso pues no ayuda para generar empleo formal. Armando, otra vez te saluda Claudia Villegas. Considerando todo esto que nos cuentas sobre cómo se está viviendo la adopción del REPSE, ¿consideras que ya es caso cerrado o habría alguna probabilidad de que la autoridad corrigiera? Mira, yo creo que es caso cerrado, aunque hay que recordar, como lo decía Romina hace un rato, que hay muchos amparos que están detenidos en los juzgados laborales, que se metieron desde el mes de abril de mayo, que no han sido respondidos, no ha habido en este caso suspensiones provisionales y están pendientes por resolverse. Un caso que podría no cerrar este asunto es que los amparos se fueran, que dieran los amparos provisionales y luego los definitivos, porque los argumentos están claros. Tenemos noticias que ya en algunos juzgados ya los han admitido para su revisión y su juicio, porque no los habían admitido. Y creo que esto podría cambiar un poquito el rumbo de flexibilizar esta ley de la subcontratación, que nos parece que es más de mucha forma, pero en el fondo es lo mismo. Finalmente existe la subcontratación, llámesle como le llames, pero sí ha frenado mucho las inversiones en materia de empleo. Muy preocupantes, como siempre, estas reflexiones, estas consideraciones. Ojalá que el gobierno federal aplique las políticas adecuadas y conducentes a generar empleos, a preservar las fuentes de trabajo, pero sobre todo a conservar a las empresas que son tan importantes. Muchas gracias, Armando Leñero. Él es director Armando del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a las tres, que pasen muy buenas noches. Al contrario, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. En Salud, Dinero y Amor, Pócar de Reinas, por 88.9 Noticias.